Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy el ponente es el doctor Joe Olaya Medina, doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, maestro en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Andina de Cusco, fiscal adjunto superior, profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Marcos. Buenas noches, doctor. ¿Puede proseguir? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del doctor Renzo y del Círculo de Estudios con el que trabaja. En esta oportunidad me han confiado la oportunidad, valga la redundancia, de poder hablar sobre el Ministerio Público, una institución a la que pertenezco y también a la que he estudiado, espero de la mejor forma, toda vez de que ha sido parte de una investigación de tesis doctoral. Entonces, si me permiten ustedes, más allá de abordar el rol del Ministerio Público en el proceso que no se agota, considero yo, con un par de artículos del Código Procesal Penal, es necesario entender la problemática que se cierne en torno a sus condiciones, a su regulación normativa, diría yo. Y cuando me refiero a regulación normativa, no solo quiero centrarme en el aspecto de la normativa constitucional, sino también en sus normas internas, principalmente la norma que conocemos como la ley orgánica y algunas otras normas como el Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, que regulan de manera superficial lo que es esta institución. No sé si se está grabando la sesión, yo lo tengo que grabar o ya se está haciendo. ¿Me podrían confirmar? Un momento, doctor. Correcto. Sí, porque yo no tengo la opción de grabado. Sí, doctor, sí se está grabando. Puede seguir. Correcto. Muchas gracias. Entonces, con su permiso, mi intención es compartir un poco algunas líneas de pensamiento sobre las que se había desarrollado una investigación y espero, bueno, que las ideas las podemos compartir y de alguna forma podemos extenderlas, ¿sí? El Ministerio Público, bueno, este año cumple 42 años, el 12 de mayo, y en esos 42 años desde su regulación en la ley orgánica, si hablamos de cómo calificaríamos al Ministerio Público, lo primero que tenemos que decir es que existe una confusión en torno a cómo se interpreta y cómo se entiende esta institución muy relevante. Y relevante no solo para el proceso penal, que entiendo es lo trascendente en este diplomado, sino relevante en torno a todas sus competencias reguladas constitucionalmente. Ya lo veremos con mayor detenimiento, pero lo cierto es que muchas de sus competencias son incompatibles y excluyentes entre sí. También otra de las particularidades que se presenta en el Ministerio Público, en cómo está regulado, es un desfase. Mientras la ley orgánica es del año 1981, el Ministerio Público recién aparece regulado a nivel constitucional con la Constitución de 1979. Su ley orgánica se da casi 2 años después, en 1981, pero la normativa procesal, tanto en el campo penal como civil, ha cambiado vertiginosamente en todos estos años. Pero la normativa orgánica del Ministerio Público no ha seguido esa línea. Mientras en el ámbito civil tenemos el Código Civil del 36, que el año 84, ya después ya ingresado el Ministerio Público en la regulación constitucional, ya se contaba con un Código Civil. En el ámbito procesal civil, el Código de Procedimientos Civiles de 1912 queda relegado por el Código Procesal Civil de 1993. En el ámbito penal, el Código Penal del 91
aparece luego de la regulación del Código Penal del 24. Es decir, en la regulación en el reconocimiento constitucional del Ministerio Público, hubo una evolución tanto en el derecho civil al cambiar el Código Civil del 36 por el del 84, en el ámbito penal sustantivo, Código Penal del 24 por el del 91, y en el ámbito procesal civil, con el de procedimientos civiles al del Código Procesal Civil, y mucho más con el ámbito penal, procesal penal, con el Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente desde el 40, hasta el Código Procesal Penal del 91, que tuvo algunos artículos vigentes, y el Código del 2004, que recién va a entrar en vigencia en todo el país, ¿no? Entonces, la ley orgánica no está preparada para estos cambios vertiginosos en el ámbito civil y penal, mucho menos con la regulación que se venía dando a través de lo que es la normativa del contencioso administrativo, donde le da inicialmente gran relevancia a la actuación del Ministerio Público. Otro gran problema del Ministerio Público es a través de la doctrina. Si calificaríamos al Ministerio Público, el adjetivo más cercano que podríamos encontrar para el Ministerio Público sería un órgano hipertrofiado, sobredimensionado en muchos casos y de difícil conceptualización. Pero este problema no solo es por parte de la doctrina, sino también de la misma jurisprudencia. La jurisprudencia en ningún punto es uniforme sobre qué es el Ministerio Público, sus funciones, y no solo en nuestra realidad, sino también en la realidad de los países latinoamericanos e iberoamericanos. Esto tiene una trascendencia actual, no podemos negar que eso tiene una trascendencia actual, porque en la actualidad ese desconocimiento de la trascendencia del Ministerio Público, incluso, como veremos luego, como un portavoz de la democracia, va a devenir en un, digámoslo así, un alicaído reconocimiento por parte de los demás órganos de poder. Tal es así que, en clara muestra de una autonomía muy frágil, quien aprueba el presupuesto del Ministerio Público es el Congreso, y ante quien se presenta es ante el Poder Ejecutivo. De manera que, pese a que la pretensión de la cabeza del Ministerio Público es un determinado monto, normalmente se asigna, al menos en este año, se ha asignado la cuarta parte de lo que se pidió. Ello evidentemente pone en riesgo todo el servicio de la función fiscal, porque la Fiscalía o el Ministerio Público no solo son los fiscales, es un entramado organizativo, donde hay un ámbito administrativo, hay un ámbito de servicio que incluso el médico legal, que no está siendo considerado la trascendencia. No se puede tener investigaciones acordes, o no se pueden cumplir los roles o el rol del Ministerio Público principal en las investigaciones penales si es que no contamos con los insumos necesarios. Tal es el caso que el presupuesto es absolutamente ridículo en comparación con otras realidades, y que pone en riesgo que el servicio fiscal se pueda desarrollar de manera adecuada. Otro de los grandes problemas es las relaciones con el poder político. De más está decir que los órganos de poder político clásicos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no consideran, o al menos el hecho de que sean órganos tradicionales hace de que su reconocimiento al Ministerio Público sea un poco, digámoslo así, muy, pero muy pauteado en materia de las relaciones, ¿no? En teoría, el Ministerio Público está en el mismo nivel y guarda el mismo ámbito de relaciones y trascendencias que el Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Poder Legislativo, o que el Tribunal Constitucional, o que la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el tratamiento es totalmente desigual.
Basta con ver un poco cómo está diseñado muchos de los juzgados. Les pongo un ejemplo. Muchos de los juzgados no va a faltar aquel en el que la mesa sobre las que se sientan los jueces siempre está un peldaño más arriba que el del Ministerio Público y la parte del abogado, ¿no? El abogado de la defensa. Por ejemplo, en el proceso penal. Es una visión clásica en la cual siempre la virtud del juzgador va a estar por encima, o hay una mayor autoridad del juzgador por encima de los demás sujetos. Por ejemplo, un sujeto procesal, Ministerio Público y la defensa. Cuando en realidad cada quien está cumpliendo un rol, cuando en realidad cada quien está cumpliendo una función en el proceso penal. Sin embargo, las posiciones delimitadas no solo por la práctica, sino también por la cultura misma, la cultura litigante, la cultura litigiosa, hace que esto sea el pan de cada día. Las relaciones no se agotan con el tratamiento, sino con cómo con cómo se le reconoce al Ministerio Público, sino también con el tratamiento que se da. Basta con reconocer o advertir las singularidades que se presentaron en torno a los hechos acontecidos recientemente, como que si se va a investigar o no, si es viable la investigación o no a un presidente en ejercicio, ¿no? En cuanto al poder legislativo, hasta qué punto, por ejemplo, las comisiones de investigación del Congreso terminan realizando investigaciones paralelas a la par del Ministerio Público. Y en relación al Poder Judicial, ¿qué más decir? La particularidad en las funciones. Lo cierto es que estas instituciones relacionadas al ámbito de la administración de justicia, lo único que consiguen en la actualidad con el desfase, con su inoperancia y con su cultura orgánica muy clásica, tradicional y hasta rudimentaria, lo único que consiguen es obtener un nivel de aprobación y legitimidad muy bajo. A comparación del Poder Judicial, el Ministerio Público al menos llega al 29% todavía el año 2019. De manera que esto tiene clara incidencia sobre cómo estamos en el ámbito de la administración de justicia. Para desentrañar un poco estos problemas y para reflexionar sobre estas singularidades que les vengo advirtiendo, para entender al Ministerio Público partimos por un origen que al menos en la denominación Ministerio Público procede del ámbito francés, de la Francia napoleónica incluso. Pero ese sentido de Ministerio Público en el ámbito francés es totalmente distinto al que hoy consideramos o concebimos como tal, o a la misma función. Una cosa es la institución que nace de la Revolución Francesa, y otra cosa es muy distinta a la función que se desentrañaba. Mientras el origen de la institución se puede remontar a la Francia napoleónica, la función no necesariamente se encuentra allí, sino es parte de cualquier sociedad con su mínima organización. ¿Por qué? Porque en las sociedades más, digámoslo así, más incipientes, incluso era necesario que exista un ámbito, un rol, o algún agente, funcionario o persona que tenga que desentrañar una función como de verificación o control. Entonces, no confundamos el origen de la institución con la función. La función fiscal pervive, diría yo, a los inicios de la humanidad, porque siempre en cualquier entramado mínimo de organización siempre tiene que haber alguien que desarrolle la labor de verificación, ¿no? Ahora, mientras el profesor Angulo Arana, para distinguir la evolución del Ministerio Público, relacionaba esto en torno a cómo se vinculaba con poderes tradicionales. Por ejemplo, habla de una etapa ejecutiva donde el Ejecutivo normalmente designaba a sus integrantes, una etapa judicialista donde ya tiene un sentido mucho más procesal, y una etapa institucional independiente donde ya se le brinda facultades distintas a las procesales. Lo cierto es que la regulación de la Constitución, al menos en nuestro contexto, es el que marca un antes, durante y después
en la evolución normativa del Ministerio Público. Pero como ya hemos comentado, una cosa es la institución que nace con la Constitución del 79 y otra muy distinta es la función. Y podemos encontrar incluso en una etapa que nosotros denominamos de preautonomía constitucional, instituciones en la antigüedad que ya reconocían a la función verificadora o de control. En el incanato, por ejemplo, está de más decir que no vamos a encontrar un ministerio público, pero vamos a encontrar un funcionario del Inca que se desentrañaba la función de vedor o pesquisa, el tucuricu, o también conocido como tucritz. ¿Qué hacían ellos? Daban cuenta del descuido de los gobernantes y jueces y esto lo hacían al Inca y el Inca tomaba las decisiones. El tucuricu viene de una traducción del quechua que implica el que todo lo ve y esa función de control es compatible con la función fiscal en sus inicios. En el virreinato ya se advierte precisamente por incidencia, influencia de Europa Occidental, concretamente España, de cómo va surgiendo una figura del fiscal conocido como hoy. Pero en ese momento estaba vinculado a una institución que se conoce como el protectorado. Un protectorado que nace en sus inicios, como ustedes bien saben, por la necesidad de resguardar los derechos indígenas, ¿no? Recuerdan las historias en las cuales necesariamente se denomina ya una institución conocida como el Protector General de Indios en 1620. A través de esta institución ya se va dando la necesidad de que en la Real Audiencia aparezca un funcionario que pueda hacer hincapié o ser la voz en la protección de los derechos de los indios, en 1643, por ejemplo. Cuando se refiere a grata audiencia, se refiere a que este fiscal protector ya no es cualquier funcionario ajeno a cómo se desentrañaba o se administraba justicia en el virreinato, sino que ya forma parte de la Real Audiencia. Hasta el mismo hecho de utilizar la toga o el mismo hecho de utilizar la vestimenta, desde la vestimenta hasta la posición dentro de los oidores, daba cuenta de que este fiscal protector de los indios estaba en las mismas condiciones que los demás oidores de la Real Audiencia. En la República, evidentemente, la Real Audiencia cambia. Lo que se conocía como Real Audiencia en el virreinato es asumido como un tribunal a través de la experiencia de Europa Occidental con la Constitución de Cádiz de 1812. Constitución que es conocida por la doctrina constitucional como la PEPA. Esto es tan así es que esta influencia que ya en la Constitución de 1823 se reconocía la función fiscal, pero no se hablaba de la institución. Se reconocía a un funcionario que era parte del tribunal sin ser juez. Parte del tribunal, pero sin ser juez. Que no tenía la misma función de los juzgadores, pero estaba dentro del tribunal. En el siguiente cuadro ustedes pueden apreciar cómo se regula la posición del Ministerio Público dentro de las constituciones. Lo relevante de entender aquí es principalmente que en sus inicios el Ministerio Público, o al menos los fiscales, pertenecían principalmente al Poder Judicial. Había una adscripción de parte de los funcionarios del Ministerio Público dentro del Poder Judiciario. Tal es la incidencia de los poderes tradicionales que muchos de ellos designaban a sus miembros. De la misma forma, quizás lo más relevante de esto en 1931 es un anteproyecto de la Comisión Villarán, donde ya se lucubraba algunas de las características necesarias que tendría que tener un ministerio público dentro de una democracia constitucional. Lamentablemente, muy poco de lo que se estableció en el proyecto fue tomado en cuenta por la propia Constitución de 1933.
pero después con la Constitución del 79 se fueron asumiendo algunas características ya adoptadas. En un estudio que yo hago que es de, como le comentaba a alguien, de arqueología jurídica, he desentrañado en cuál fue el debate, conforme al diario de debate, valga la redundancia, en la Asamblea Constituyente del 78 como en el Congreso Constituyente del 92. Miren los resultados que encontré. En el debate, en la Asamblea Constituyente, que evidentemente hay una gran diferencia, no solo de las personas que participaron del debate, sino también del nivel de debate, con el Congreso Constituyente del 92. En la Asamblea Constituyente se cuestiona principalmente o se vincula la necesidad de un ministerio público ante la pérdida de prestigio del Poder Judicial. Y la necesidad de reforzar su independencia hace de que se comience a hablar de un ministerio público. Y también ya se pugnaba la necesidad de que este no debería ser un capítulo del Poder Judicial como hasta entonces se concebía. Sin embargo, no bastaron, o sea, no faltaron, mejor dicho, las voces o los congresistas o los asambleístas, mejor dicho, que no veían necesario no solo su independencia o su autonomía del Poder Judicial, sino también su propia autonomía. Sin embargo, fue Chirino Soto quien destacó que en las sociedades más avanzadas el Ministerio Público ya no debe confundirse con el Poder Judicial. En sociedades como la nuestra no se ha alcanzado todavía ese progreso y es necesario asumirlo. Incluso se confundía con las funciones que luego se otorgaría en la Constitución del 93 a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Pueblo. Lo cierto es que se establece un ministerio público con la Constitución del 79, tomando como parámetro la Constitución española del 78. Pero lo más trascendente es de que se termina por confundir todas las competencias. Confusión que llega hasta la Constitución del 92 con el Congreso Constituyente, donde el principal problema ya no era solo la independencia del Poder Judicial, sino también la necesidad de distinguir lo que era el Ministerio Público del Defensor del Pueblo. Pese a que ya se había dado un gran adelanto con la Constitución del 79 en torno a asumir la autonomía del Ministerio Público, con el Congreso Constituyente del 92 también se volvió a cuestionar su autonomía. Pese a los cuestionamientos, se fortaleció y se ratificó esta autonomía, se le calificó como un órgano constitucionalmente autónomo, se distinguió totalmente sus funciones del defensor del pueblo, que se centraba más en una figura del ombudsman, y se advirtió la gran relevancia que tenía el Ministerio Público en la investigación del delito y la policía y la vinculación con la policía, que para muchos congresistas bastaba con su actuación y tenía una mejor estructura como para reprimir o investigar el delito. Lo cierto es que son estas constituciones las que tomaron en cuenta para la Constitución del 79. Los asambleístas, básicamente, muchos del sentido regulativo de la Constitución del 79 tiene que ver con la Constitución española del 78, que ya hablaba del Ministerio Público, pero no a un nivel de autonomía, sino de relevancia constitucional. También muchas de las características de la regulación del Ministerio Público en la Constitución del 79 obedece a la homologación de características, de requisitos, provisiones e incompatibilidades de los magistrados del Ministerio Público igualados a los del Poder Judicial. Esta homologación es propio de la Constitución de Italia de 1947. Y la jerarquía como uno de los principios necesarios en cuanto a la formación del Ministerio Público deviene de la Constitución chilena de 1980. En cuanto a la función que se atribuía a la Constitución italiana es muy, digámoslo así, pragmática, porque le establecía única y exclusivamente la persecución del delito, a diferencia de la Constitución
de España, que le daba una competencia residual al Ministerio Público. Es decir, hay competencia residual en la medida que es una competencia compartida. Hay otros poderes que desentrañan esas mismas funciones, pero advierte una cláusula sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos. Esto implica una actuación del Ministerio Público de manera residual, siempre y cuando o con recargo a las funciones o las competencias que eran asignadas a otros órganos de poder. En la Constitución chilena de 1980, nuevamente la principal característica en torno a sus funciones es la exclusividad de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal. Muy bien, no voy a abundar mucho en estos ámbitos. Lo cierto es que la naturaleza jurídica del Ministerio Público, nosotros planteamos a través de nuestra investigación un enfoque holístico, un enfoque integral, que trate de responder a la problemática desde los dos niveles, ¿no? Un nivel orgánico estructural y un nivel funcional en estos sentidos. Entonces, con ello hemos advertido que la acumulación de funciones, muchas veces dicotómicas, o que incluso tienen pongámoslo así, el título de una investigación llevada a cabo incluso por el profesor Meyer, titulaba de esta manera: funciones y disfunciones del Ministerio Público. Creo que ese titular conceptualiza claramente el gran problema en cuanto a su naturaleza jurídica. Se dice una cosa del Ministerio Público, su ubicación en el ámbito estatal, pero la competencia es totalmente dispar. Y lo peor de todo es que la competencia no se condice con las características estructurales que se le han otorgado. Esto genera irremediables contradicciones. No se trata de reducirnos a una inercia metodológica, como diría el profesor Moreno Cátena, porque si ustedes revisan el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, cita textualmente: como naturaleza jurídica del Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, lo cual es redundante con el plexo constitucional. Si esto es así, ninguna norma nos está esclareciendo claramente qué cosa es el Ministerio Público. Por ello es que nosotros postulamos la necesidad de construir este concepto del Ministerio Público a través de algunos parámetros que hemos advertido. Esto trata de responder desde un sentido orgánico como un sentido funcional. En el derecho comparado, como pueden advertir, las características principalmente de Europa Occidental dan cuenta de una institución muy ligada al Poder Judicial, pero que tiene una función distinta. En Latinoamérica, lo más resaltante es quizás la ubicación que se ha ido desentrañando el Ministerio Público. Como ustedes pueden ver en la tabla 3 y la tabla 4, la mayoría, por no decir casi todos los países de América Latina, de Latinoamérica, consideran al Ministerio Público como un órgano autónomo extrapoder. Y esto se da en un ámbito de una evolución constante desde que se da en el pleno, en un proceso penal reformado con motivo de una reforma o de una, digámoslo así, de una vorágine de pensamiento reformativo, ¿no? La reforma del proceso penal no solo es un ámbito o no solo ha sido exclusivo de nuestra realidad, sino que viene de distintos países, viene prácticamente a través de un código penal modelo, un código procesal penal modelo, todavía de los años 60 y 70, donde la respuesta ante la regla general que se imponía en Latinoamérica, que era regímenes autoritarios, daba cuenta de la necesidad de cambiar el proceso penal de un modelo con mucha tendencia inquisitiva hacia un modelo acusatorio.
esas preocupaciones desentrañadas por los procesalistas de la época fueron materia de diversos congresos, donde se fueron postulando los inicios de un modelo acusatorio. Un modelo acusatorio que tiene como principal característica distinguir a los dos sujetos del proceso penal. Distinguir principalmente a los sujetos del proceso penal. Distinguir que el juez tiene que decidir y que el fiscal tiene que acusar. Algo tan simple como eso recién surge en la década de los 60 y 70 en Latinoamérica. Así es que no es una mera coincidencia que los países latinoamericanos conciban a un ministerio público como un órgano autónomo o extrapoder. Es parte de esta vorágine, esta tendencia reformadora que ha ido plasmándose a través de normas constitucionales como procesales a lo largo de Latinoamérica. Muy bien. Lo cierto es que la gran consecuencia de la reforma procesal penal latinoamericana es concebir al Ministerio Público, primero, darle ese reconocimiento constitucional, una autonomía a nivel constitucional y desligarlo de los poderes tradicionales, que no sea parte ni del Ejecutivo ni del Judicial como lo era en esos términos. Tal es así que en México se hablaba de un cuarto poder. Bueno, en el sistema comparado del Common Law, ustedes ya saben que el sistema americano implica la administración de justicia se caracteriza principalmente por una concepción del proceso más más que para la convicción judicial, para poder para que el jurado que normalmente va a resolverlos va a ser el juez de hecho, los jueces de hecho, el jurado pueda percibir los hechos expuestos por el fiscal y pueda adoptar la posición o la tesis de la fiscalía. Este sistema americano es el cual se conoce como normalmente por el ámbito del litigio, ¿no? La persuasión es propio de este sistema americano, porque quien va a juzgar, claro, con las reglas de un juez profesional, pero quien va a juzgar y va a tomar las decisiones, la decisión principal del caso, va a ser un jurado de personas, por lo cual la persuasión es lo más relevante. El fiscal tiene que persuadir, de allí que la teoría del caso es compatible con ese sistema americano, porque eso implica que cada una de las partes procesales tiene una teoría sobre cómo ocurrieron los hechos. Y lo que corresponde es probar ello y disuadir al jurado de adoptar esa posición. Por eso es que algunos profesores, como el profesor San Martín Castro, es renuente a considerar de que el modelo acusatorio particular que nosotros tenemos en el proceso penal pueda ser compatible con con esta vorágine de la litigación oral, la teoría del caso y todo ello, porque eso es más propio de un sistema de un sistema adversarial americano, ¿no? Lo cierto es que varias de las reglas de la teoría del caso, o mejor dicho, de litigación oral, son adoptadas del modelo adversarial, pero no son exclusivas de ellos, ¿no? Porque para la construcción de los hechos a nivel de juzgamiento también existen reglas
para tal efecto, ¿no? Entonces, las reglas de litigación oral no son exclusivas de un modelo adversarial y son compatibles a un modelo acusatorio con las particularidades que tenemos, porque no es un sistema acusatorio puro, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de construir la naturaleza del Ministerio Público, en esta investigación hemos desentrañado desde 4 parámetros, ¿no? La ubicación en la estructura del Estado, advertimos un estatus constitucional. En cuanto a la organización de integrantes, principalmente la característica del Ministerio Público es sui generis, ¿no? No hay un órgano que tenga esa misma distribución y organización tanto administrativa como jurisdiccional dentro de la arquitectura estatal. No existe. Por eso es sui generis. Y está bien que no exista, y está bien que sea sui generis, porque la función no la pueden desentrañar, no se desentraña de la misma forma como los demás órganos de poder o los demás órganos constitucionalmente autónomos. En cuanto a la función, existen muchas corrientes. Algunos lo consideran que es jurisdiccional, otros que es cuasi jurisdiccional, otros hablan de cuasi jurisdiccionalidad administrativa, otros hablan de que es un órgano colaborador de justicia. Nosotros preferimos centrarnos en que se trata de un órgano que es altamente comprometido con la administración de justicia. Y comprometido quiere decir que participa de la misma. Y en cuanto al perfil, nosotros advertimos de que en la función fiscal, la forma en la que interviene en el proceso, al menos en el ámbito penal, se caracteriza principalmente por una función investigativa. Una función investigativa que es compatible con lo requirente. Y si es investigativa, tiene un amplio sentido epistemológico. Lo que se busca es conocer la verdad. Porque si el Ministerio Público va a investigar es porque quiere conocer la verdad. Si lo que se quiere es investigar, lo que se busca es conocer los hechos. Desde un punto de vista epistemológico, ese es el compromiso que tiene con la averiguación de la verdad. Y una vez que tiene los hechos, lo que corresponde es requerir, ¿no? Es el único órgano que está legitimado para activar la acción penal. Constitucionalmente. Entonces su perfil es no solo de investigador, sino también de acusador. Así es como lo debemos de comprender. Un órgano que tiene un estatus constitucional, cuya organización integrante es sui generis, no comparable con otro órgano de poder u otro órgano constitucionalmente autónomo, con una función vinculada a la administración de justicia y por ende un perfil de investigador y de acusador por cómo interviene en el proceso. Esa es la naturaleza jurídica que nosotros advertimos desde un enfoque holístico, con el cual pretendemos superar esa concepción de vincular siempre al Ministerio Público con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo o con el Judicial. Posiciones que existen, pero que consideramos nosotros ya no es adecuado en la actualidad. También el Ministerio Público, estas características las hemos encontrado también dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también del Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Constitucional ha encontrado de que se trata de un órgano que cumple una función materialmente jurisdiccional. Si bien no tiene jurisdicción, no administra justicia, está comprometido con esta función, con este servicio. De manera que es necesario mantener una congruencia con el modelo procesal. Si es un órgano acusador, la tendencia tiene que ser a brindarle las mínimas características como para desentrañar esa función acusadora con total independencia, con total autonomía. Y por ello es que la independencia surge como una condición sine qua non para desentrañar esta función. Una función epistemológica y de garantizar la independencia por parte del órgano jurisdiccional. Estos son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cómo ha entendido al Ministerio Público, por un lado, su naturaleza constitucional y por otro lado, su función.
una función requiriente, cuasi jurisdiccional, pero en el fondo material, con funciones materialmente jurisdiccionales. Materialmente jurisdiccionales, porque el hecho de que no tenga jurisdicción no quiere decir que su actividad no tenga vinculación con la administración de justicia, todo lo contrario. Tiene una relación, diría yo, implicante con la misma. Si no es por el Ministerio Público, no podría funcionar el sistema acusatorio. Tan simple como eso. Sin un órgano acusador no podría funcionar un sistema acusatorio, porque precisamente es el gran salto cualitativo que se da entre un sistema inquisitivo con un sistema acusatorio. En el inquisitivo el juez es juez y parte. El juez investiga y el juez sanciona. ¿Cómo se puede garantizar la imparcialidad si el mismo que te está investigando, que ya tiene una visión de los hechos, es el mismo que te va a sancionar, te va a juzgar? Ese es el gran salto cualitativo con el modelo acusatorio, donde ya prima un principio acusatorio. Sin acusación no hay juicio, tan simple como eso. Sin fiscalía no hay juicio. Así debe comprenderse. Sin una actuación de investigación y un órgano con perfil, que cumpla con ese perfil y la función, no se puede sustentar un modelo procesal. Esa es la relevancia en un sistema acusatorio como el que aparece con las particularidades del caso del Código Procesal Penal todavía del 2004. Lo que hizo esta vorágine de pensamiento de los años 60 y 70 fue eso, consolidar un sistema acusatorio. Separar por una cuestión conceptual las funciones de juez y fiscal. Porque si se es juez, se juzga, no se investiga. Y si es fiscal, se acusa. Entonces, ese es el gran salto cualitativo que se da. Bueno, entonces nosotros hemos adoptado estos criterios para determinar la naturaleza jurídica. Debemos de considerar el origen, el modelo procesal, la actividad y, por supuesto, su autonomía. Vamos a ir avanzando. La autonomía. Vamos a ir desarrollando esta vinculación conceptual entre autonomía para llegar a lo que es objetividad dentro de la investigación. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la capacidad que tiene un ser o un órgano de regirse por sí mismo, regir por sus propias normas y tomar y adoptar sus decisiones. Cuando hablamos de autonomía institucional, hablamos de esta técnica de descentralización del poder en el cual el soberano distribuye competencias que pueden ser de manera horizontal como vertical. Si hablamos de autonomía constitucional, se trata de esta autonomía institucional, pero atribuida ya por el poder constituyente en la Constitución. O sea, hay un reconocimiento de esa autonomía institucional en la Constitución. Por su parte, la independencia es una forma de autonomía funcional, horizontal, que se caracteriza por la imposibilidad de injerencia política o externa de otros poderes o jerárquica o interna dentro del mismo ámbito. Y esto puede tener dos dimensiones, una autonomía, una institucional como autonomía y otra individual como garantías. A diferencia de eso, la imparcialidad no es exclusiva de un ámbito jurisdiccional. O sea, no solo los jueces son imparciales, sino también el mismo Ministerio Público que adopta decisiones dentro de la investigación, ¿no? Principal decisión, si va a investigar o si va a formalizar la investigación o no. Esa es una decisión. Y para investigar, la característica necesaria es no ser parte del proceso, ser imparcial, no ser parte del proceso. Eso es la imparcialidad. No ser una parte del proceso. Y si no se es parte del proceso, la Fiscalía no puede de ninguna forma considerarse, al menos en la fase
de investigación como una parte. El fiscal resuelve en la investigación. Una investigación que tiene que desarrollarla con imparcialidad, pero también con objetividad. ¿Qué implica la objetividad? La objetividad implica recabar que en la investigación no solo porque es imparcial, no tiene una influencia de una de las dos partes de la investigación o de un caso. Si no se ve influenciado por ninguna de las partes, su investigación tiene que ser objetiva en la medida en la que recaba medios de prueba, recaba elementos de convicción, no solo de cargo, sino también de descargo. Entonces, esa objetividad es relevante para la función fiscal. Por ello es que la imparcialidad no es exclusiva del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público. Y la independencia, ¿qué más da? No es exclusiva del Poder Judicial, no es jurisdiccional, no es eminentemente del juez, sino también del fiscal, porque la autonomía funcional, esta exclusión de injerencia externa e interna, también es parte del Ministerio Público. La autonomía y relevancia. La relevancia constitucional es una categoría que se utilizó, se utilizó en la Constitución Española del 78, ¿no? A diferencia de ella, nuestra Constitución, siguiendo los parámetros de la Constitución italiana y de la Constitución chilena, asumió la autonomía del Ministerio Público. ¿Y qué implica ser autónomo a nivel constitucional? Primero, reconocer de que en la construcción del Estado-Nación es un órgano esencial. Segundo, que está dentro del vértice de la estructura del Estado. Si hacemos una pirámide de órganos de poder, está en la cima, junto con los demás órganos de poder tradicional, como los órganos constitucionalmente autónomos, en una misma, con el mismo, digámoslo así, sin una escala jerárquica entre estos, teniendo relaciones más convergentes que divergentes, a través de lo que se conoce como la técnica de los frenos y contrapesos. Tiene el mismo nivel de participación en el ejercicio de sus funciones, es un formador de la voluntad estatal y se mantiene con una cláusula de competencia legislativa segmentada, es decir, se regula a través de una ley orgánica. La autonomía es una técnica de distribución de poder, no solo es en un ámbito orgánico, sino también funcional, ¿sí? Y como pueden ver, los órganos constitucionalmente autónomos son los que se caracterizan por esa autonomía. Es una función descentralizada que la desarrollan según mandato constitucional o incluso en algunos casos infraconstitucional, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de autonomía, nosotros hemos advertido que a lo largo de la autonomía del Ministerio Público existen grados de afectación de esta, ¿no? Por un lado es la intromisión, donde hay una interferencia sin tomar la decisión, una dependencia que impide adoptar decisiones o actuar, y una subordinación que implica el sometimiento a la voluntad. Se han establecido estándares internacionales para garantizar la autonomía del Ministerio Público. Lo cierto es que la ley 30.904, que establece la existencia de estas ratificaciones cada 3 años y medio, al igual que el proceso mismo de ratificación, es por su naturaleza materialmente sancionatorio, conforme lo ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un grave factor de fragilidad de independencia. Los magistrados del Ministerio Público, al igual que del Poder Judicial sujetos a una ratificación, sufren esto, ¿no? Porque si no te has comportado de tal modo, materialmente sancionatorio, te pueden excluir, basta que no te ratifiquen, ya es una sanción. Entonces, ya esto de alguna forma afecta su independencia. Y otro de los grandes problemas es la provisionalidad.
Esto de hecho que amenaza la independencia institucional, que en teoría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado de que la regla tiene que ser la titularidad y la excepción la provisionalidad. El problema es que es a la inversa aquí. La regla es la provisionalidad. A tal punto que la propia Junta de Fiscales Supremos ha comenzado a crear desde el año 2019 estas fiscalías transitorias. Fiscalías transitorias que va a ser cooptada por fiscales provisionales. Después ya les muestro un poco, pero para que tengan una idea, casi el 70% de los fiscales son provisionales. Casi el 70% de los fiscales son provisionales. Y el mayor nivel de provisionalidad se da en el primer nivel, fiscales adjuntos provinciales. Ese es un grave riesgo para su independencia y su autonomía, pero no solo ello, sino también para las investigaciones. No se le puede exigir lo mismo a un fiscal adjunto, a un fiscal provisional que a un fiscal titular. Los titulares gozan, cuando menos, de de una especie de estabilidad laboral, mientras que los provisionales no. Un provisional está sujeto a la voluntad de quien ha nombrado. Entonces, bajo esa condición es bien difícil que actúe con total imparcialidad. Por eso es que la provisionalidad también amenaza su autonomía. Pero no solo su autonomía, sino también a las propias investigaciones que ese fiscal provisional lleva. Se distinguen estos niveles de autonomía política, administrativa, presupuestaria y normativa. Nosotros hemos coincidido en que el nivel de autonomía en estos tres ámbitos es totalmente parcial. Una autonomía política parcial porque si bien es un órgano autónomo a nivel constitucional, no forma parte de ningún poder tradicional, su actuación no está condicionada a ninguna exigencia de un poder. En las relaciones con otros poderes existen niveles de afectación a su autonomía, desde lo que es la intromisión con estas investigaciones paralelas que hacen las comisiones del Congreso, o incluso la habilitación para la persecución penal en algunos casos por el mismo Congreso. De la misma forma, partimos que la independencia individual del magistrado del Ministerio Público se encuentra limitada por un mecanismo de ratificación cada 7 años, que significa un riesgo latente de imparcialidad. La autonomía administrativa, nivel parcial, porque tomando en cuenta los límites de autonomía y nivel de detalle de regulación, siendo un órgano muy regulado, resta muy poca posibilidad discrecional de autoorganizarse. Hay una ley orgánica. ¿Qué más se podría establecer allí? Más allá de las directivas que solo siguen la ley orgánica. En cuanto a la autonomía presupuestaria, bueno, es parcial, pero muy restringida. Si bien la Junta de Fiscales Supremos aprueba su presupuesto, está sujeta a una decisión de otros poderes tradicionales. Y una autonomía normativa, porque si bien es por fuente legal, la Fiscalía de la Nación establece directrices, estas no tienen, más allá de un control interno, no existe una forma de establecer la vinculación. Entonces, concluimos que la mera ubicación y funciones del Ministerio Público es insuficiente. Si consideramos la ubicación institucional, esto es superficial. La eventual interferencia política es cada vez más latente el riesgo. La autonomía no provoca falta de coordinación e interacción entre órganos estatales. La autonomía tampoco implica el desprendimiento de poder ejecutivo. No es que el ejecutivo pierda poder por darle autonomía al Ministerio Público. Y la autonomía no desvirtúa la posibilidad de una configuración jerárquica. Lo relevante es que esta autonomía sea real y eficaz. En el caso de la Fiscalía no se da. Entrando a un ámbito ya de competencias, como pueden apreciar, estas son las normas vinculadas al Ministerio Público. La confusión nace desde la misma Constitución, como ven, porque la Constitución habla de atribuciones y funciones cuando en realidad las atribuciones son en un sentido subjetivo y las funciones en un sentido objetivo. Entonces, si es atribución, ya es una facultad. Si es una función, es un poder, un deber. Entonces, cuando dices atribuciones y funciones, ya
la confusión desde el saque ya está hecho. Y se distinguen funciones o competencias penales como extrapenales, ¿no? Como ustedes pueden ver en los cuadros. Como se puede advertir, las competencias penales se vinculan principalmente a la persecución del delito y la infracción, ¿no? En caso de menores infractores. En el ámbito extrapenal, es muy difuso lo que se dice. Miren, ¿cómo la Fiscalía promueve la acción judicial en defensa de legalidad e intereses públicos? ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Cómo resguarda la independencia judicial y la administración de justicia? ¿Cómo? ¿Hay algún proceso que se le siga a los jueces? ¿La Fiscalía tiene en su constitución, en su ley orgánica, algún proceso que permita, primero, sancionar, investigar a los jueces, investigar y sancionar a los jueces para garantizar su independencia? ¿Hay algún medio para garantizar esa independencia? Representación de sociedad en procesos judiciales. Y este es un gran problema, porque bajo esa lógica, el fiscal participa en todo, ¿no? Se nos pide que participemos en casi todo el proceso penal, dando incluso opiniones, cuando no correspondería, ¿no? Incluso con el nuevo modelo donde somos partes procesales. Esto deviene de un gran error. Miren, la Constitución Política del 93, el artículo 159, en el numeral 3 habla de la representación de la sociedad en los procesos judiciales. Pero diría yo que la norma que es mucho más específica sobre este punto es la ley orgánica. Miren lo que dice en el segundo punto: representar a la sociedad en juicio para la defensa de la familia, menores, incapaces, interés social. Entonces, esa representación de sociedad en procesos judiciales no es una facultad penal, es una competencia extrapenal vinculada a la protección de personas, o como se denomina en la doctrina argentina, a sujetos especiales, ¿no? De capacidad especial o de interés especial, con un interés especial. Entonces, y es mucho más claro el reglamento de organización y funciones, ¿no? Representación en procesos a la sociedad a fin de defender a la familia, menores, incapaces. El problema es de que hasta dentro de la fiscalía no se tiene claro, y se lo dio un conocimiento de causa, no se tiene claro si esa competencia es penal o es extrapenal. Lo que pasa es que se está interpretando de manera aislada la Constitución, porque se dice, bueno, cuando seguimos la materia penal, cuando seguimos las competencias penales de investigar el delito, ejercitar la acción penal, estamos promoviendo la acción judicial en defensa de la legalidad e interés público. Estamos resguardando la independencia judicial. Estamos representando a la sociedad en los procesos judiciales. ¿Se dan cuenta a lo que se refieren precisamente los doctrinarios cuando dicen que hay una gran confusión entre las competencias penales y las extrapenales? Miren lo que dice la ley orgánica: velar por la moral pública. ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Bajo qué procedimiento, qué pretensión la Fiscalía puede garantizar la moral pública? Independencia judicial. ¿Qué pretensión tenemos los fiscales o prerrogativa dentro de la Constitución o ley orgánica para asegurar la independencia judicial o la correcta administración de justicia? ¿Se dan cuenta? Lo cierto es que en el proceso la Fiscalía interviene de dos formas. Una parte procesal, de tres formas: parte procesal, como dictaminador y como un tercero. Como parte procesal es quien interpone una pretensión, ¿no? En el ámbito penal nosotros tenemos una pretensión punitiva, por lo cual dentro del proceso penal, ya una vez formalizada la investigación, tenemos o somos parte procesal. Pero en investigación preliminar dirigimos la investigación preliminar. Entonces no podemos ser parte si dirigimos la investigación preliminar. ¿Se dan cuenta? Somos un tercero. En investigación preliminar la Fiscalía es un tercero que investiga de manera imparcial y objetiva.
una vez que formaliza la investigación, ya somos sujeto procesal, porque tenemos una pretensión ante el órgano jurisdiccional. Y bueno, el rol dictaminador es un rol venido a menos. Con nuevo Código Procesal Penal ya no, lo que pasa es que antes se entendía cómo actuaba el Ministerio Público. Código Procesal Penal establece a través de disposiciones, decretos, requerimientos. Disposiciones, decretos y requerimientos. En el Código de Procedimientos Penales, ¿cómo actuaba la Fiscalía? Dictamen. ¿Y qué es el dictamen? El dictamen es solo una opinión especializada. Es meramente ilustrativo. La gran pregunta ¿es compatible un dictamen a estas alturas con la función judicial cuando se supone que el juez conoce el derecho? ¿Se puede considerar la labor dictaminadora como una asesoría al órgano jurisdiccional? ¿Eso no atentaría a iura nobis curia? Entonces, nosotros centramos esto en reconocer principalmente la competencia de la Fiscalía centrada en la persecución del delito y la infracción. En ese sentido, la Fiscalía, en el ámbito penal y de responsabilidad de menores y adolescentes, la Fiscalía, como parte procesal, es un promotor de acción judicial. Promueve, excita el movimiento y la dinámica judicial. Porque solo a través del principio acusatorio, solo a través de una acusación de la Fiscalía, se activa recién la facultad del juez de decidir. Por eso es promotor de acción judicial. Y como un tercero, cuando investiga la Fiscalía, no puede ser parte, es un sujeto, un tercero sui generis, como se conoce en doctrina. No puede ser juez y parte porque tiene que ser imparcial y objetivo. Y en este sentido, es un agente epistemológico. Lo que busca es conocer la verdad. Y como hemos dicho, el dictaminador no es compatible con el modelo del Código Procesal Penal vigente. Entonces, ¿cuál es el perfil del fiscal? El perfil es un sujeto investigador vinculado a la promoción de la justicia o la acción judicial. Eso, así debe entenderse al Ministerio Público, un investigador vinculado a la promoción de la acción judicial. Y bueno, en materia extrapenal, como ustedes pueden ver cómo participa, ¿no? Vean, adviertan que hay una confusión terrible. El fiscal es parte procesal en una nulidad de matrimonio, según el Código Civil, en nulidad de matrimonio, nulidad de acto jurídico, tutela de menor, y es un tercero en la adopción, en una sucesión intestada. Y encima dictamina en casos de título supletorio, prescripción adquisitiva, por lo cual en materia extrapenal, diría yo, el gran problema es este nivel de confusión. Se está confundiendo el rol del Ministerio Público. En verdad es una parte procesal, o al menos tiene interés, más allá del interés general, en una nulidad de matrimonio, en una nulidad de acto jurídico. Miren, aquí es lo que les comentaba, la cantidad de fiscales provisionales. 64.18% de los fiscales son provisionales. Ahora, los fiscales ascendidos, o sea, los fiscales, la mayoría de los provisionales son ascendidos, son fiscales titulares que asumen una plaza inmediata superior, 72.22%. Y esto es actual, hasta el año 2022. Miren la cantidad de casos que se ven en materia penal. El 86% es penal, extrapenal 13%. ¿Tiene sentido cubrir el ámbito extrapenal? La carga, 91.45%. Eso es la primera instancia. De ese 91.45%, el 91.57% es penal. Según la materia, 91.57% de la carga del Ministerio Público es penal.
Lo demás, extrapenal. Entonces, estas son las funciones que consideramos nosotros ya no tienen operatividad funcional. Esto quiere decir, son funciones que en la Constitución del 93 se le atribuyó a la Fiscalía, pero la Fiscalía no hace uso de estas funciones o competencias, no porque la Fiscalía no quiera, sino porque primero no tiene la organización como para ello, segundo, porque no existe en los procesos mecanismos para actuar de la forma en la que se pretende. ¿Qué mecanismo tiene la Fiscalía para velar por la independencia del Poder Judicial? Más allá que en las doctrinas, la propia actuación del Ministerio Público implica la imparcialidad, la independencia del Ministerio Público es implicante. Un Ministerio Público independiente genera un Poder Judicial independiente. Cautela de interés difuso. Yo averigüé y no hay ni un solo caso de la Fiscalía instado en procura de interés difuso. No hay un solo caso según el anuario estadístico del 2021 y del 2022. No hay ninguna promoción civil, de acción civil, en procura de intereses difusos. Y es que, como decía Vescovi y Capelletti, miren todavía en qué años, 99 y 77, el Ministerio Público, como defensor dinámico de intereses superindividuales, en realidad sufre de incapacidad de extender sus funciones en el proceso para satisfacer las demandas propias de una sociedad moderna. Hay insuficiencia de mecanismos logísticos y humanos. No tenemos. Con ajustes nos damos abasto para la persecución del delito y vamos a poder cautelar el interés difuso. Para eso, el entramado actual de las organizaciones existe órganos que tienen esa facultad. Por ejemplo, Indecopi. Indecopi cuando se trata de la procura de intereses difusos relacionados a los ámbitos de propiedad intelectual, etcétera, de competencia. Tiene especialización, es una competencia técnica, y la Fiscalía no tiene esa competencia técnica. Nosotros los fiscales, al menos en el ámbito penal, y dudo mucho que en el ámbito civil, al menos con los que comenté o les pregunté, nunca les han capacitado para hacer demandas o promover demandas en procura de intereses difusos. No tenemos la capacidad técnica, logística, ni el recurso humano para tal efecto. Sin embargo, está ahí como una facultad o una competencia de la Fiscalía. Representar a la sociedad en juicio. Miren lo que hace esta lógica de representar a la sociedad en juicio. Un fiscal lo que hace es archivar un caso de delitos, para colmo, delitos de tráfico de drogas, en el cual dice el agraviado es la sociedad, y la sociedad, como la Constitución dice, la representación de sociedad en juicio es del fiscal, listo. Como el agraviado es la sociedad, yo represento a la sociedad. Entonces, como es en agravio sociedad, representado por el Ministerio Público, y no solo por el Ministerio Público, sino también por mí. En concreto, este despacho. Por ello, consiento el archivo. ¿Se dan cuenta de lo que se ha hecho aquí? ¿Advierten lo que se ha hecho aquí? En delitos para que capten un poco el problema, para que capten, creo que ya me he ido de la hora, para terminar, ¿sí? Para que capten un poco el problema. Dicen, en delitos donde es agraviado la sociedad, según la Constitución, quien representa a la sociedad de juicio es el Ministerio Público. Entonces, como está en estos delitos delito de tráfico ilícito de drogas, delito de tenencia ilegal de armas, como el agraviado de la sociedad, yo lo represento. Yo voy a representar. Yo soy Ministerio Público. Y en concreto mi despacho. Y por ello, como estoy archivando el caso, consiento el mismo. ¿Se dan cuenta la barbaridad que hizo este fiscal? No lo he hecho yo, ahí está.
No lo he hecho yo, por si acaso. Velar por la moral pública. Bueno, además de que el concepto moral pública es un concepto que hay que desentrañar adecuadamente, no existe ninguna forma, ninguna acción que permita ejecutar esa competencia. Persecución de la reparación civil. Si el propio Código Procesal Penal está estableciendo que es el actor civil quien tiene esa competencia, y encima es una competencia subsidiaria, si no hay un actor civil, bueno, ya la fiscalía. Pero no es una competencia exclusiva. La defensa de la legalidad, ya, para que esa etiqueta ha hecho que a la fiscalía, para cualquier cosa, sirva para legitimar, incluso detenciones arbitrarias, ¿no? Estuvo el fiscal presente. El defensor de la legalidad estuvo presente. Y la defensa de la legalidad, para que tengan una idea, se refiere a esa, o viene, esa etiqueta viene de la Fiscalía de la Rusia soviética, donde la Fiscalía representaba los intereses del Parlamento, ¿no? Un tipo específico de legalidad. En México se le considera defensor de la legalidad porque es consejero jurídico del gobierno. Entonces, hay un gran problema allí en torno a los contornos, valga la redundancia, sobre los cuales hablamos de la defensa de la legalidad. Tanto más que hoy en día no podemos decir que la defensa de la legalidad es competencia exclusiva del Ministerio Público. Cualquier funcionario público tiene el deber de cumplir la ley. ¿Qué nos queda? Lo que se debería hacer es sincerar hasta dónde la Fiscalía puede asumir todas esas competencias. Hemos visto con estadísticas que es materialmente imposible. La mayoría de las fiscalías son penales. La mayoría de la carga es penal. Sin embargo, hay fiscales que están distribuidos en otros ámbitos extrapenales que bien podrían ayudar al problema de la descarga procesal. La cantidad de fiscales dedicados a materias extrapenales no se condice con la carga procesal. La carga procesal penal oscila entre 93 y 91%. El 1% corresponde a control interno y el resto materia extrapenal, que es más vinculado a persecución de infractores. Entonces, consideramos pues necesario esto, ¿no? Las competencias del Ministerio Público tienen que redistribuirse las mismas, sincerar las mismas, y considero yo lo mejor es establecer una competencia exclusiva en la persecución del delito de infracción. No decir, no hacer unas declaraciones de lo que se podría hacer y que no se va a hacer y que no se ha hecho, sino centrarnos en lo que se puede hacer. Eso considero podría, primero, ser más realista en torno a lo que podemos hacer y dar muestras de eficacia en torno al cumplimiento de esas funciones. Muy bien. Yo les agradezco la oportunidad para compartir estos temas. Igual cualquier duda, existe la forma de que me puedan contactar, y sugerencias también me pueden escribir al correo. Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a los presentes. Le esperamos en la siguiente sesión.